Hemos venido hablando que Dios tiene un modelo para la edificación de su casa, ¿verdad? Y el primer versículo de esta mañana es Éxodo 25. En la siguiente, Jane, porfa. Esto es lo que dice Éxodo 25, 8 y 9. Dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Es el propósito de Dios desde el principio, que su pueblo santo le haga un santuario, un lugar para habitar en medio de ellos. Y luego dice: conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. El templo, el lugar de la habitación, el lugar del reposo de Dios, no es lo que a nosotros nos parezca. Ese lugar es el lugar como Dios quiere que sea. Y por eso tantas instrucciones. A partir de ahí Dios dicta cómo es el tabernáculo y son capítulos y capítulos diciendo cómo tiene que hacerse cada cosa. Pero el asunto aquí es que si Moisés construía un tabernáculo como el modelo que el Señor le había mostrado, la consecuencia sería la habitación de Dios, su presencia en medio de su pueblo. Así que Moisés es el constructor de la casa, pero Jesús es el dueño de esa casa. Dios tiene un estándar para que cada uno de nosotros coopere en la construcción de su casa, ¿sí? Como cualquier proyecto, un proyecto de infraestructura. Hay unos que se encargan de hacer la cimentación, hay otros que se encargan de hacer la estructura, hay otros que se encargan de los acabados, hay otros que se encargan del diseño de los interiores, hay otros que se encargan de que todo esté perfectamente organizado. Dios tiene un estándar, Dios tiene un plan para que cada uno de nosotros coopere en la construcción de su casa. Y esos estándares no son los estándares del mundo, no son los estándares de los hombres, no son los estándares de la religión. El estándar es el cielo mismo. Entonces hoy vamos a hablar de la realidad del cielo. Y vamos a hablar de que el cielo es real porque nos hemos acostumbrado a ignorar detalles que la Biblia nos da sobre el cielo. Y a menudo no sabemos cómo relacionar nuestra vida práctica con el cielo. Y por eso esos detalles, digamos, los pasamos por alto. Pasamos por alto porque no vemos que haya un reflejo de eso que estamos leyendo en la Biblia en nuestra propia. Es porque la filosofía griega, especialmente la de Platón, se mezcló con la teología o con la cosmovisión. Luego vamos a hablar un poco más de esas palabras, con la cosmovisión de los hebreos. Para los hebreos y en general para la gente de Medio Oriente, el cielo es una realidad. O explíquenme ustedes por qué un musulmán es capaz de estallarse entre un avión y inmolarse o quemarse o hacer un atentado, cosas de ese estilo, porque él entiende que el cielo, así su idea del cielo sea errónea, pero él entiende que el cielo es una realidad, no es una idea, no es una cosa ideal, no. La visión que tienen las personas de Medio Oriente acerca del cielo es que el cielo es una parte de la creación, es real. Sin embargo, hacia el año 427 y hasta el 347 vivió un hombre que influenció mucho el pensamiento griego. Y ese hombre es Platón. Entonces, pasemos tal vez. Bueno, dejémoslo ahí. Ese hombre básicamente influenció tanto el pensamiento
griego que, digamos, en los principios de la iglesia, su pensamiento, a pesar de que había muerto 347 años antes de Cristo, su pensamiento seguía, digamos, inundando toda la corriente del pensamiento occidental. Entonces, la forma en la que la filosofía de Platón se ha arraigado en la fe cristiana ha afectado nuestra perspectiva de la Biblia. Y eso ha tenido una influencia en nuestro entendimiento de la Biblia. Así que voy a hablar brevemente de algunas palabras que no mencionamos muy comúnmente, pero que necesitamos entender para este propósito. Yo creo que sigamos porque tal vez esa. Gracias. Entonces, la primera palabra que quiero hablar es la palabra cosmovisión, ¿sí? Esa palabra seguramente la hemos oído muchas veces, no me quiero detener mucho en eso, pero es como unas gafas. La cosmovisión es como unas gafas, ¿sí? Es como la lente a través de la cual interpretamos todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces nosotros nos ponemos unas gafas de color azul, y entonces todo vemos azul. Si ponemos unas gafas rojas, todo vemos rojo. Si son amarillas, todo vemos amarillas. Si ponemos unas gafas de lente transparente, pues todo lo vemos como es. A mí ya no me sirven ni las de lente transparente. Toca ir al oculista otra vez. Bueno, el conjunto de creencias que forman nuestra lectura del mundo y en consecuencia de la Biblia también es esa cosmovisión, ¿sí? Entonces, todas las creencias que nosotros tenemos afectan la manera como interpretamos las cosas que nos pasan, las cosas que leemos, las cosas que aprendemos. Y por supuesto, como la Biblia la leemos y la estudiamos, de alguna manera todo eso lo filtramos a través de las cosas que hemos aprendido. Hay un hombre que se llama John Harrigan, que dice que la cosmovisión trata de explicar cuándo comenzó todo. Cuándo comenzó todo se llama protología. Protos es como principio, ¿verdad? El estudio de los orígenes. Pero también la cosmovisión trata de explicar hacia dónde vamos, que es lo que entendemos como escatología, el estudio del fin de los tiempos o de las realidades últimas. Pero entre la protología y la escatología hay algo que para nosotros los creyentes es sumamente importante, y es cómo es que salieron mal las cosas y en consecuencia cuál es el remedio para esas cosas que salieron mal, que es la soteriología, que es el estudio de la salvación, ¿sí? Entonces, la cosmovisión explica el origen, el seguimiento y el finalización de la existencia. Nuestra cosmovisión, cada uno de nosotros tiene una cosmovisión distinta. Por esa razón es que, digamos que tenemos también distintas perspectivas acerca de las cosas. Tenemos distintas perspectivas acerca de los problemas, de las dificultades. Hay personas que no pueden superar las dificultades porque su cosmovisión les impide ver cosas que están puestas allí y que, como decía, las pasamos por encima. Entonces, hay una influencia del pensamiento griego en nuestra iglesia occidental, porque para Occidente la teología y la filosofía griega se fusionaron y en consecuencia nuestro pensamiento y nuestra creencia están, digamos, fuertemente influenciadas por postulados de la filosofía griega que ya les voy a mostrar, y eso ha distorsionado nuestras definiciones del mundo y del cielo. Del mundo y del cielo. O sea, la distorsión no solamente es que el cielo lo entendemos como una cosa más bien etérea, sin sustancia, inmaterial, sino también la propia tierra donde vivimos, ¿sí? Entonces, estas ideas de Platón se mezclaron en el cristianismo desde los primeros siglos. Como dije, él murió antes de Cristo, pero en los primeros siglos todavía su influencia, y hoy en día, por supuesto, ustedes recordarán que en el colegio uno lee La República de Platón, ¿no? O sea, hoy en día Platón es una persona que está presente en el pensamiento occidental. Yo no sé si los chinos leerán Platón, tal vez no.
pero en el pensamiento occidental sí. Y esa influencia de Platón convirtió el cielo en una cosa simbólica, en una cosa inmaterial, en una cosa distante y sin sustancia. Y el cielo no es así. El cielo no es inmaterial. El cielo no es distante, ni es simbólico, ni es etéreo. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos del cielo, hablamos como de algo difuso, algo que no sabemos muy bien cómo es. ¿Sí? Hablamos como de nubes, ¿sí? Las nubes como que uno las coge, pero que no, o sea, no, ¿verdad? Como la neblina, como una cosa que no, como que no tiene sustancia, ¿sí? Pero en el fondo, sí confiamos en que como es el lugar de la morada de Dios, pues es algo bueno. Entonces, miremos qué fue lo que hizo Platón. Entonces, ese es Platón, no es calvo, es que tiene un gorrito. Hay otras en donde se le ve toda la melena. Y Platón lo que hizo fue eso, dividir, digamos, lo que entendía en dos tipos de mundos. Un mundo inteligible, que era el mundo de las ideas, por eso de ahí viene la palabra ideal, el mundo ideal, ¿sí? Y el mundo ideal es ese mundo en el que nosotros sabemos que no vamos a vivir, ¿cierto? Ese es el mundo ideal, pero nosotros vivimos en la realidad. Eso es pensamiento platónico, ¿sí? Eso es pensamiento platónico. Es lo que nosotros llamaríamos perfecto, donde gobiernan los ideales, los pensamientos altos, ¿sí? El mundo etéreo, que digamos existe pero es inmaterial, es sin sustancia. Bueno, en ese mundo, la visión helenística, es decir, la visión griega, situó a la divinidad y la puso en una dimensión que era invisible, en un plano, digamos, inmaculado, en un plano puro, pero inerte de la realidad, ¿sí? Donde gobernaba una idea que era el bien supremo. Y también dijo, hay otro mundo, el mundo perceptible, el mundo que vemos, el que podemos percibir por los sentidos que tenemos, ¿verdad? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y ese mundo perceptible es el mundo físico, ¿sí? Pero ese mundo que nos rodea fue puesto como un mundo inferior, como un mundo imperfecto, comparado con el mundo de los ideales. Y todo lo que hay en el mundo perceptible es una copia, y es malo, es una copia mala. Antes uno decía como los productos chinos, ¿verdad? Que uno podía comprar una cosa gringa que era buena o la copia china que era mala. Hoy en día ya no es así, ¿no? Hoy en día todo lo hacen en China y todo ya es bueno. Pero era como el mundo perceptible, era como la copia china de hace 20 años del cielo, ¿cierto? Pero esa es la idea que surgió del pensamiento de Platón. Vamos a la siguiente. Entonces, esas filosofías se difundieron a partir de las conquistas de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno fue educado, digamos, con la filosofía platónica. Y Alejandro Magno, bueno, miren ustedes, yo resalté en un cuadrito, está chiquito porque no me cabía más grande, pero cada cuadrito dice Alejandría. Miren ustedes. Esta es bueno, me toca mirarlo, ni siquiera lo puedo leer. Bueno, esa es una Alejandría de Sumiana, creo que dice ahí. La otra, Alejandría de Carminia. La otra se llama Alejandría del Indo, la otra se llama Alejandría en el Ifasus, la otra Alejandría Nicea, la otra se llama Alejandría Bucéfala. Bucéfalo era el caballo de Alejandro, ¿sí? La otra se llama Alejandría Escate, pero Alejandro, que pues seguramente era un tipo muy, como lo dijéramos, quería fundar Alejandrías por todas partes, ¿verdad? No solamente fundó Alejandrías, también fundó Alejandrópolis y Alejandreta. La persona de la que vamos a hablar hoy nació en Alejandría, a secas,
pero Alejandría secas hay dos. Hay una que está en Egipto y hay otra que está allá en el Océano Índico. Este hombre se llamó Orígenes, y lo confunde a uno porque cuando uno está hablando de los orígenes, pues está hablando de los orígenes, pero este se llamaba Orígenes, ¿sí? Ahí nació este filósofo y teólogo que tenía un propósito y era reconciliar el cristianismo con el pensamiento griego. Él dijo, no puede estar, digamos, tenía una propensión al pensamiento platónico tan grande que dijo, no puede estar separado la lógica y el pensamiento platónico del cristianismo. Y entonces este hombre escribió más de 600 obras, atrajo a muchas personas, digamos, a sus teorías o a sus propuestas, influenció grandes pensadores e incluso teólogos de la iglesia primitiva, pero su apropiación de la filosofía platónica era tan grande que al final fue considerado un hereje. Sin embargo, su influencia resultó o resulta todavía, digamos, visible en muchas personas. Ya les voy a contar. Lo que él propuso se conoce como cristoplatonismo, ¿sí? Y es mezclar la doctrina cristiana con el pensamiento platónico. Y eso produjo un dualismo dentro de la comprensión de la Biblia en lo que tiene que ver con la creación y la consumación, ¿sí? Y eso se conoce también con la teoría del escapismo, en el que el inframundo, o sea, el mundo de abajo, el mundo material, el mundo de de los sentidos, ha sido corrompido por el pecado y será totalmente destruido por Dios, ¿sí? Y lo tenemos como arraigado en nuestra cabeza, pero es que lo que dice la Biblia es distinto, ¿verdad? Y ha sido tremendo porque vemos, o sea, leemos la Biblia y como que no vemos lo que está diciendo porque nuestro propio, ¿cómo se llama eso? Nuestro propio esquema de pensamiento, nuestro propio entendimiento, gracias, nos hace pasar por eso, por encima, ¿sí? Entonces dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Entonces yo digo, ¿yo cuántas veces he leído esto? Que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Y entonces, ¿de dónde es que yo pienso que esta cosa, más bien nosotros vamos a ir al cielo? No, tenemos una cosa que tenemos que desaprender y bueno, con el favor de Dios creo que vamos a ir haciéndolo. Entonces, este hombre Orígenes afirmó que el mundo de las ideas de Platón era sinónimo del cielo, ¿sí? Por eso asociamos el cielo con la idea de Platón de una cosa vaga, ¿sí? Entonces, el cielo llegó a tener la misma naturaleza de un pensamiento o de un sueño, ¿sí? Una cosa ahí que cuando uno despierta desaparece. Orígenes quería mostrar que no había incompatibilidad entre el Evangelio y las filosofías, digamos, griegas, y usó la filosofía como una interpretación clave y la hermenéutica, que era una, digamos, técnica de conocimiento filosófico de los griegos para leer las escrituras, y creó una concesión en el pensamiento cristiano al asociar a Dios con el supremo que describía la filosofía griega. Eso tiene una cantidad de cosas muy interesantes que no tenemos tiempo de mirar, pero algún día tal vez podamos repasar ese asunto. Es la razón por la cual los judíos mesiánicos nunca se refieren a Dios con la palabra Dios. Nunca. Ellos siempre dicen Elohim, dicen El Elyon, dicen Adonai, pero nunca se refieren a Dios con la palabra Dios, porque la palabra Dios viene de Theos, Theos con Z, Theos, ¿sí? Entonces Theos era Zeus, ¿sí? Esto pasó aquí, ¿sí? Esas ideas distorsionaron la verdad acerca de Dios y la realidad que está en la creación original de los cielos y la tierra, de manera
que muchos de los que se consideran cristianos, incluso los católicos, piensan en Adán y Eva como si fuera un mito, ¿sí? Que Adán y Eva es un cuento, que ahí no habían dos personas, que no había un árbol, que no, que eso es un cuento, que Adán y Eva era una figura literaria, una narración maravillosa situada fuera del tiempo y del espacio, o bueno, fuera del tiempo histórico, protagonizada por personajes de un carácter, digamos, divino o heroico, o una historia ficticia que encarna algún aspecto universal de la condición humana. ¿Le suena eso? ¿Sí? Que Adán y Eva es un mito que encarna un aspecto universal de la condición humana. Pero no, queridos, no. Adán y Eva fueron las primeras personas creadas de carne y hueso. Comieron del árbol de la vida, ¿sí? Y fueron expulsadas de ese lugar. Entonces el platonismo le quitó al cielo la sustancia, lo volvió abstracto y lo volvió subjetivo. Por eso cuando hablamos del cielo, a veces no coincidimos, ¿sí? Lo volvió subjetivo, lo volvió una idea, un pensamiento, y eso ha impedido que cristianos de muchas generaciones vean el cielo y piensen en el cielo como un sitio real y tangible. Entonces la influencia de Platón a través de Orígenes pasó por personas que, digamos, pusieron fundamentos importantes en la iglesia. Por ejemplo, Agustín de Hipona, completa y absolutamente influenciado por Platón. Por ejemplo, Lutero, ¿sí? La Reforma, completamente influenciado por Platón. Calvino, influenciado por Platón. Ambos, Lutero y Calvino, estudiosos de Agustín, ¿sí? Entonces, el cristoplatonismo combinó elementos judeocristianos con el platonismo, y la cosmovisión de Platón quedó implícita en la iglesia, ¿sí? Esa cosmovisión implica una estructura dual, es decir, un mundo inmaterial, inteligible, y un mundo material perceptible, ¿sí? El primero eterno en formas e ideales, el segundo creado por copias corruptas, ¿sí? Y el origen, según Platón, implica un estado ideal, eterno y una creación material degradada que al final retornará a la inmaterialidad. Ojo, porque esto es muy tremendo, ¿sí? O sea, lo que está diciendo Platón es, como esto era una copia y era una mala copia, eso va a volver a ser el ideal y va a desaparecer, va a ser inmaterial otra vez. Eso está metido en nuestro pensamiento y tenemos que desaprenderlo, porque lo que Dios dice es distinto. Dios dice que nosotros estaremos en su presencia, pero que Él lo que va a hacer es traer el cielo a la tierra, no desaparecer todas las cosas. Bueno, miremos la siguiente. Está muy bien. En ese mundo dualista, y quiero que miremos aquí entonces la diferencia entre el pensamiento platónico y el pensamiento hebreo. Cielos y tierra son realidad y son buenos y son materiales, tienen sustancia, ¿sí? Dios está en el cielo ahora mismo, está sentado en su trono, ahora mismo, en un lugar, ¿sí? Bueno, está mirando su creación, así es. Hace unos días, hace unos domingos predicamos acerca de que nosotros estamos permanentemente frente al rostro de Dios. Él nos mira permanentemente a cada uno en particular. Entonces, cuando pensamos que el cielo y lo que hay en el cielo es solamente una dimensión espiritual, lo que estamos entendiendo es que ese mundo es un mundo superior, pero que no hay mucha evidencia de que realmente esté allí, ¿sí? Y entonces tenemos dificultades para describir lo que hay en el cielo. Incluso cuando lo describimos parece todo como inmaterial, ¿verdad? Vapor, nubes, los ángeles serían como traslúcidos, como intangibles, ¿cierto? Como fantasmas, o como hoy en día pues más modernos, como un holograma, ¿verdad? Pero no es así. Sigamos.
Esa es la escena de Jacob peleando con un ángel. Los ángeles no son inmateriales, no son plasma, no los podemos atravesar, ¿cierto? Tenemos esa idea. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dice que como resultado de esa pelea, Jacob cojeó toda su vida, todo el resto de su vida. Él quedó quedó patecumbia, ¿sí? Quedó renco, sí. Esa es la razón por la cual el pernil de pollo es tan barato. ¿Ustedes saben eso? En los Estados Unidos no se come pernil de pollo, los judíos no comen pernil de pollo, o sea, el cuadrito, el cuadril ese no se lo comen. Entonces ese pollo es el más barato de todos porque los judíos no se lo comen, entonces siempre de cada pollo solo se aprovecha eso, menos el cuadril, entonces ese es más barato. Pero Jacob no hubiera podido ser herido en el muslo si el ángel no tuviera sustancia. Mire usted, ese Jacob es, pues no sé, es un tipo como trabajado, ¿no? Parece un pastor, pues trabajado, pero el ángel está como mejor trabajado, ¿no? Ese ángel como que hace calistenia. Siguiente. Jesús resucitado, ese es Jesús partiendo el pan en Emaús, hoy lo cantamos. Y al partir el pan nuestros ojos se abren. ¿Sí? Imagínense ustedes que nuestros cuerpos glorificados no tuvieran sustancia. Sí, se notaría, no sé, qué pasaría con el pan que Jesús comía. Hay forma y hay sustancia en los seres angélicos. Hay forma y hay sustancia en Cristo resucitado, así como del cielo del que viene, ¿sí? La influencia de Platón en el cristianismo es impactante. Hasta el día de hoy nosotros no podemos pensar en la realidad sin hacer división entre el mundo superior y el mundo inferior, ¿verdad? Entre el cielo y el mundo en el que vivimos, el mundo superior y el inframundo. El inframundo no es de la señora esa que mata vampiros, no. Ese inframundo, según Platón, es este mundo en el que vivimos, ¿sí? El mundo natural y el mundo sobrenatural, de ahí viene la palabra, sobrenatural, encima de lo natural, ¿sí? La mala creación y la dimensión espiritual buena, perfecta. Y esa es el origen de una doctrina terrible que se metió en la iglesia en los días de Pablo. Se llamaba el gnosticismo y para la cual Pablo escribió la epístola a los Gálatas, ¿sí? Porque entonces empezaron a pensar que habían ritos y cosas que podían hacer a las personas santas. Entonces, claro, entonces la cena, claro, la cena, no. La cena es una cosa que es completa y absolutamente, pero no tiene poderes mágicos, es completa y absolutamente sublime, es nuestro acto de adoración, es un acto de fe, es una celebración, es una promulgación. Nosotros estamos anunciando que Cristo murió, pero que resucitó y que viene, tiene todo un significado, ¿sí? Pero si la cena se la come una persona que no tiene ningún entendimiento, no le va a pasar nada, ¿sí? Es más, no va a ir más abajo en el infierno de lo que ya va. Ya, ¿sí? Si no es un creyente, pues de hecho no va a estar en la presencia del Señor, ¿sí? Pero no va a quedar más abajo en los carbones por comerse la cena sin eso, sin entendimiento. Ahora, un creyente que toma la cena, digamos, de una manera ligera y sin entendimiento, eso sí es un problema. Eso sí es un problema. Entonces, Orígenes incorporó a las verdades bíblicas esa cosmovisión helenística que niega la visión hebrea de los cielos plurales. Aquí hablamos también de los tres cielos, ¿verdad? Del cielo, el cielo este que vemos, un cielo que no vemos, que está en algún lugar, y un tercer cielo donde habita Dios, ¿cierto? Por eso dice en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Los y la, ¿cierto? Eso ha hecho que la historia de la redención
se presente figurativamente. Y eso es un peligro, porque pensar que la salvación es figurativa, pues desvirtúa muchas cosas acerca del Evangelio, ¿sí? Entonces, por eso personas todavía piensan que también Jesús es un mito, ¿sí? Gracias a Dios que hoy hay mucha evidencia ya de la existencia de Jesús, entonces ya personas empezaron a pensar, bueno, sí, pues realmente sí existió, pero pues, sí, bueno, los escépticos pues todo quieren ponerlo en duda. Pero la existencia de Jesús y la salvación son un hecho histórico, es un hecho verdadero, fueron eventos reales, y la voluntad de Dios dicta la historia de la creación, y nuestra vida está incluida en ella. Pero la consecuencia, vamos a la próxima, es que el cielo se volvió distante, etéreo, pero además irrelevante. Como no entendemos, como no lo vemos, como es una idea, como realmente no, como si, sí, pues es complejo, entonces se volvieron así, distantes. Los cielos, sus habitantes y lo que sucede allí es visto como algo completamente desconectado de nuestra realidad, ¿sí? Completamente desconectado. Allá pasan unas cosas, acá pasan otras cosas, pero no es así, ¿sí? Daniel es un ejemplo. O sea, la oración de Daniel cambió y precipitó cosas en la historia de la humanidad, ¿sí? El ayuno de Daniel tuvo un impacto en el cielo que impactó también la tierra, porque Daniel fue el que tuvo el entendimiento de pedir el perdón y decir, yo voy a pedir perdón, aunque yo no he sido el que ha cometido todos estos pecados, yo soy el que va a pedir perdón por todos los pecados de mi pueblo para que el Señor tenga misericordia. Y entonces empezó, digamos, Dios el retorno de su pueblo como el cumplimiento de las profecías. Ustedes saben, Israel duró tal vez más de 1800 años sin tierra, ¿sí? Al final del siglo XIX, la National Geographic Society dijo, la Biblia es mentira, es imposible, Israel no tiene tierra hace 1800 años, eso no se va a cumplir nunca. Y después de 1948 se fundó el Estado de Israel, en medio de unas condiciones que nadie esperaba, y ahora Israel tiene tierra, ¿sí? Pero eso durante más de 1800 años no fue posible. Los cielos se volvieron etéreos, entonces quiere decir que el cielo es completamente espiritual y bueno, digamos que esa idea debe ser reemplazada por un cielo que es material y sustancial. Y el cielo se volvió irrelevante, pero de hecho el cielo es más significativo que lo que nosotros percibimos por los sentidos. Esa es la realidad, esa es la realidad, esta es nuestra ilusión, ¿sí? En el cielo, sigamos, en el cielo esta diapositiva está así toda distorsionada, me gusta que esté distorsionada y no se pueda ver mucho, pero ahí uno solo puede ver como los 24 ancianos postrados adorando. Ahí se ve la menorá, el candelabro de 7 brazos, y un trono donde no se ve nada, pero es un resplandor tremendo, ¿sí? En el cielo está esa sala del trono, el centro del gobierno de Dios, la fuente de toda vida, la fuente de todo poder, la fuente de todo orden. Es un lugar donde están pasando cosas reales hoy mismo, ahora mismo, donde Dios escucha nuestra oración, donde Dios está escuchando nuestra alabanza, nuestra adoración, donde entramos por la sangre de Cristo, que dice Hebreos, ¿verdad? ¿Sí? Entramos confiadamente ante el trono de la gracia, allá, para encontrar el oportuno socorro. Allá es donde vamos. Después de 21 días de ayuno,
un mensajero del cielo se presentó ante Daniel y le dijo, en Daniel 10:20 dijo, ¿sabes por qué he venido? Respondió él, pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Recordemos, Daniel empezó a ayunar. Desde el primer día que Daniel empezó a ayunar, Dios mandó un ángel para que fuera a darle a Daniel, digamos, una respuesta. Y el ángel se demoró ese tiempo mientras luchaba contra el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿Sí? Recuerden que ustedes que Persia hoy es Irán, el mayor enemigo de Israel. Y dice ese ángel que si no hubiera venido Miguel, Miguel es el arcángel, digamos, guardián del pueblo de Israel, no hubiera podido pasar. Pero después de todo ese tiempo pasó y llegó hasta donde estaba Daniel. Y entonces ahora le dice, pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿Sí? Entonces, lucha para bajar y lucha para volver a subir, ¿cierto? Y dice, y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. ¿Sí? El espíritu príncipe del reino de Grecia que fue simbolizado por Alejandro Magno. Alejandro Magno vivió o conquistó más bien su imperio 300 años después de Daniel, 300 años. Y este ángel le está diciendo, yo voy a ir a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia y después de esto vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Pues bueno, yo creo que esta es una obra del espíritu príncipe del reino de Grecia. ¿Sí? Haber metido la filosofía platónica en la iglesia es una obra del espíritu príncipe del reino de Grecia. Dice en 2 Corintios 10:3, somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. ¿Cómo les parece? ¿Un amén? No luchamos como hacen los humanos, no es a puño como hizo Jacob contra el ángel. Usamos las armas poderosas de Dios, el discernimiento, el espíritu de revelación, ¿sí? Someter nuestro entendimiento a la revelación, no es como yo, es como tú, ¿sí? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Debemos destruir esta fortaleza, una fortaleza edificada sutilmente desde hace siglos. Hay un teólogo suizo que se llama, es de apellido von Balthasar, y ese hombre dijo, no hay un pensador en la iglesia que sea tan invisiblemente omnipresente como Orígenes. Nadie lo ve, pero ahí está, Orígenes, con su pensamiento platónico, infectando nuestra cosmovisión. A pesar de que ha muerto, sus ideas insisten en mantenerse con vida. Pero es tiempo de poner fin a esta distorsión. Le invito a que cierre sus ojos y oremos. Oremos. Oh Señor, yo te doy gracias por este día, por la oportunidad de bendecir tu nombre, de alabarte, de adorarte, de disfrutar la comunión con tus santos. Y también quiero aprovechar esta oportunidad, Señor, para confesar este pecado, para identificar esta fortaleza del razonamiento humano, esta fortaleza que debe ser destruida porque es un argumento falso. Padre, yo confieso este pecado de incredulidad porque hemos dado más valor a lo que pensamos que a lo que tú nos dices en tu palabra. Señor, que no siga siendo así,
que nosotros podamos acercarnos a tu palabra con un espíritu manso y humilde, que podamos acercarnos con expectativas a tu palabra, sin ninguna prevención, que cada una de las cosas que dice ahí sea tomada por nosotros completamente cierta. Es la verdad, lo declaramos así, Dios del cielo. Creemos que tu palabra es la verdad. Padre, hemos permitido a nuestro pensamiento reemplazar tu verdad por cosas que hemos aprendido. Lo que nos han enseñado ha distorsionado nuestro entendimiento de tu verdad, de tu realidad. Yo me arrepiento de ese pecado, Dios del cielo. Yo creo que cada uno de mis hermanos también pueda decir en su corazón: me arrepiento de este pecado por las consecuencias que eso ha traído a mi vida, por haberte visto distante, lejano, porque eso ha provocado debilidad en nuestras vidas, pasividad, confusión, ha traído apatía, ha traído escepticismo, ha traído desánimo, ha erosionado nuestra fe, ha impedido que tu verdad baje a nuestro corazón, que se haga realidad en nuestra vida, Dios del cielo. Pero recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Yo reprendo esta obra y todo intento del espíritu del príncipe del reino de Grecia sobre tu iglesia, Dios del cielo. Queremos que tomes tu lugar legítimo de autoridad en nuestras vidas, que tu poder crezca mientras crecemos también en obediencia a ti. Renuncio, Dios, y que cada uno de mis hermanos pondere en su corazón si va a comprometerse también, pero yo renuncio a toda mentira sembrada por el espíritu príncipe del reino de Grecia, y declaro que lo que nos dice tu palabra es la verdad, que en el principio tú creaste los cielos y la tierra, que esa no es una fábula, que no es una historia, esa no es una figura literaria, eso no es un mito, que desde el cielo tú llamas a tus amados, que pones escaleras desde la tierra hasta el cielo por las cuales suben y bajan tus ángeles, Dios. Que desde el cielo hiciste llover el maná sobre tu pueblo en medio del desierto, que en 6 días hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, que hablaste desde el cielo a tu pueblo, que ellos te oyeron, que los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella te pertenecen, oh Señor. Que tú miras desde tu morada en el cielo, que tú bendices a tu pueblo, que no hay nadie como el Dios de Israel, que cabalga por el firmamento para ir en su ayuda, a través de los cielos con majestuoso esplendor, que detuviste el sol en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal hasta que tu pueblo ganó la victoria, que Elías fue llevado al cielo por un torbellino, que el cielo del cielo, que el reino del cielo se acercó cuando Jesús caminó por Israel, que el cielo le pertenece a los que son pobres en espíritu, a los que dan cuenta de la necesidad que tienen de ti, que nos espera una gran recompensa, que nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, que tú, Jesús, eres el verdadero pan de Dios que descendió del cielo para dar vida al mundo, que el que coma el pan del cielo nunca morirá, que Jesús fue tomado y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse, que Jesús ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la diestra de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. Que Jesús debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, de la restauración final de todas las cosas, no de la desaparición, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Que Jesús vendrá en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Que la nueva Jerusalén desciende del cielo, que cuando el 7º ángel toque su trompeta, habrá fuertes voces que gritarán en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Bendito eres, oh Dios del cielo. Anhelamos que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumpla en el cielo. Aquí te estamos esperando, oh Cristo. Aquí te estamos esperando. Amén.